Mi hijo escuchó el testamento y delante de todos me dejó con nada más que un viejo cuadro, mientras su esposa sonreía con orgullo. Sentí que la sangre me ardía, pero mi rostro permaneció sereno. Los años me habían enseñado a no temblar ante la humillación. Guardé el cuadro contra mi pecho como si en su peso hubiera un secreto que todavía nadie conocía. Eso fue solo el inicio de un drama que cambiaría para siempre el honor de nuestra familia. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? La mañana en la notaría de Plaza de Castilla olía a polvo viejo y a carpetas de cuero. El notario con gafas gruesas y voz mecánica abrió el legajo del testamento. Mis manos temblaban sobre el bolso, pero mantuve la barbilla firme. Había dedicado 40 años de mi vida al negocio que Leandro y yo levantamos con jornadas interminables, noches sin dormir y un sinfín de renuncias. Por disposición del difunto, la empresa Morales Sanhijos pasa a manos de su hijo. Arturo Morales leyó sin levantar la vista. Arturo bajó la cabeza incapaz de mirarme. A su lado, Encarnación sonrió como quien gana una partida ya pactada. El notario continuó con la lista de bienes, cada palabra más pesada que la anterior, hasta llegar a mí. A su esposa Soledad Roldán se le lega un cuadro antiguo colgado en la habitación principal. Silencio. Ni una moneda, ni una acción, ni siquiera el reconocimiento de mi lugar como esposa. Solo un lienzo que llevaba años acumulando polvo. El aire en el despacho se volvió espeso. Escuché una risita contenida en Encarnación que ni se molestó en disimular. Me miró con suficiencia como quien aparta un mueble viejo. Arturo cayó cómplice con su silencio. Allí entre las paredes frías y las luces blancas, entendí que mi nombre se había borrado de la historia familiar. Salimos a la calle con un sol que no calentaba. ¡Encarnación! Se adelantó teléfono en mano dando instrucciones rápidas sobre la empresa como si ya fuese suya. Movía la mano libre con gesto victorioso, enseñando el anillo que brillaba más que su sonrisa. Arturo caminaba detrás de ella unos pasos por delante de mí. Intentó hablar, pero levanté la palma. No necesitaba sus excusas. Caminé en silencio respirando hondo para contener la tormenta que quería estallar en mi pecho. Recordé las madrugadas en que cargué cajas, las tardes en que vendí cada prenda, para salvar nóminas los inviernos en que Leandro y yo compartíamos un café frío mientras revisábamos cuentas. Todo eso ignorado con una línea seca en un papel. Sentí que el suelo de Madrid bajo mis zapatos se abría, pero no caí. Apreté los labios y seguí recta porque, incluso en la derrota, la dignidad no se negocia. Esa tarde la misa en San Jerónimo el Real debía ser un consuelo, pero se convirtió en otra herida. Llegué temprano con el corazón encogido esperando ocupar el banco que siempre había sido mío. Mi nombre estaba escrito en la tarjeta de reserva, pero al acercarme vi que ya estaba ocupado. La familia de Encarnación se acomodaba con perfumes fuertes y miradas altivas. Nadie se levantó al verme. Me quedé de pie unos segundos sintiendo cómo los murmullos se expandían por las naves altas de la iglesia. Vecinas que me conocían bajaban la mirada con compasión. Los cuchicheos de los de atrás me envolvían como un murmullo venenoso. Terminé sentándome al fondo sola en una esquina oscura, donde apenas se veía el altar. Desde allí observé cómo mi lugar, mi papel, mi identidad como matriarca se había evaporado ante los ojos de todos. El sacerdote habló de vida eterna y consuelo, pero sus palabras resonaban huecas. Yo solo escuchaba el eco de mi invisibilidad. La misa que debía ser despedida íntima se convirtió en confirmación pública de mi despojo. Nadie me buscó con la mirada. Nadie me ofreció un brazo.
Me vi reducidas a un fantasma en el rito más íntimo de la familia. Cuando terminó no lloré. Guardé las lágrimas para un lugar que fuese mío, no para regalarles el espectáculo de mi dolor. Salí de la iglesia con la cabeza erguida, sosteniendo el cuadro entre los brazos, como si fuera un ataúd en miniatura. El lienzo pesaba no solo por la madera y la tela, sino por la humillación que encerraba. Sin embargo, mientras caminaba por la plaza fría, un pensamiento se clavó en mi mente. Aquel cuadro no era un simple despojo. Algo en su marco desgastado y en su historia olvidada me decía que ocultaba más de lo que parecía. No sería un adorno inútil en la pared, ni un trofeo de mi marginación. Sería mi pista, mi prueba, mi manera de recuperar la voz que intentaron arrebatarme. Aquel banco vacío en la misa me confirmó lo que ya intuía: para ellos yo no era nadie. Pero aquel cuadro podía devolverme la voz perdida. Volví a casa esa tarde con el cuadro apoyado contra mi costado. El portal del barrio de Salamanca estaba en penumbra. El ascensor subía lento y cada planta me recordaba los años que había subido con bolsas de mercado, con cajas de papeles, con la ilusión de sostener una familia que hoy parecía ajena. Dejé las llaves sobre la consola y coloqué el cuadro en el salón frente al sillón vacío de Leandro. El piso olía a cera gastada y a silencio. El marco, más pesado de lo que correspondía, me obligó a dejarlo con cuidado sobre la mesa. Respiré hondo. No llamaría a nadie, no pediría explicaciones. Guardaría silencio como tantas veces, pero esta vez con los ojos muy abiertos. Decidí colgarlo en la pared del pasillo. Subí a una silla, clavé el gancho y al primer intento cedió con un chasquido seco. El cuadro cayó contra el aparador y escuché un crujido extraño como de papel viejo quebrándose dentro. Mi corazón se aceleró, pero lo mantuve bajo control. Coloqué el cuadro boca abajo sobre la mesa del comedor. Pasé la mano por el papel craft de la trasera. Estaba vencido con grapas oxidadas que apenas lo sostenían. Había algo dentro, algo que no pertenecía a un simple retrato. Me senté con un destornillador pequeño y levanté una esquina del papel. El cartón cedió un poco, revelando clips torcidos y un pliegue irregular en el fondo. Contuve el impulso de arrancarlo de golpe. No era momento de improvisar. Recordé cómo Leandro acostumbraba a esconder recibos detrás de las fotos familiares, como si la memoria necesitara pruebas tangibles. Observé, respiré, decidí esperar. El control era mi único refugio frente a la traición. Al mover el marco para guardarlo, un recorte diminuto cayó desde la ranura inferior y quedó sobre la alfombra. Lo recogí con dedos temblorosos, 6 cifras y 2 letras escritas a lápiz en la otra cara, una abreviatura: Clara Caja. La palabra me golpeó como un eco la caja de seguridad que teníamos en Gran Vía, abierta hacía años, para guardar documentos delicados. El hallazgo no era casualidad. Leandro me hablaba otra vez desde el silencio de la tela y la madera. Guardé el recorte en el dobladillo de mi abrigo de invierno, cosido por dentro como un bolsillo secreto. El cuadro lo envolví en una manta y lo escondí en el armario del pasillo, lejos de miradas. Mentalmente tracé un plan. Acudiría al banco. Verificaría el contenido y solo entonces retiraría el papel craft por completo. Cada paso debía confirmarse antes de arriesgar la última prueba que podía quedar de mi lugar en la historia. Esa noche casi no dormí. Preparé mi bolso con documentos de identidad y la llave antigua del depósito. Escuchaba el reloj del salón marcando las horas, mientras el recorte descansaba oculto bajo la lana de mi abrigo. Al amanecer, con las calles aún vacías, comprendí que el dolor podía esperar, pero la verdad no. Me levanté con calma. Decidida paciencia, método, silencio.
Dejé el marco boca abajo. Mañana, con el pulso frío, despegaría por completo el papel craft, solo si la caja me daba primero una verdad que mereciera el riesgo. El amanecer entró tímido por las persianas del piso. Me senté en la mesa del comedor con el cuadro aún envuelto en la manta del pasillo. Lo miré como si respirara, como si Leandro lo hubiera protegido con más celo que a su propia empresa. Recordé discusiones antiguas cuando yo le pedía vender algunas piezas para aliviar deudas y él negaba con la cabeza. «Esto no se toca». La humillación de la víspera seguía latiendo, pero junto a ella crecía la intuición de que ese marco guardaba un mensaje más fuerte que la burla pública. Salí hacia Gran Vía con el recorte en el bolsillo. La ciudad bullía de coches de transeúntes apresurados, mientras mi paso era firme medido. El edificio del banco se alzó imponente con sus columnas frías y su suelo de mármol que resonaba bajo mis tacones. Entregué la llave a la funcionaria. Firmé papeles. Ella sonrió por cortesía, pero su mirada resbaló sobre mí con una mezcla de lástima y juicio. Una viuda sola desenterrando secretos que nadie más quería abrir. Guardé la calma. No necesitaba compasión, solo respuestas. En la sala de cajas, el silencio era absoluto. Giré la llave y el metal crujió como si llevara décadas sin usarse. Dentro había un sobre amarillo con la letra inequívoca de Leandro. Lo abrí despacio. Una fotografía se deslizó entre mis dedos. Encarnación joven, aún en una habitación de hotel. Su sonrisa torcida, la blusa a medio caer. En el fondo de la imagen, un reloj de pulsera descansaba sobre la mesa de noche. Mi estómago se encogió. Era el reloj de Leandro regalo de nuestros 20 años de casados. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Junto a la foto descansaba una carta incompleta. Reconocí la caligrafía firme de mi marido. Hablaba de proteger a Arturo, de no destruir la familia, aún de esperar un momento que nunca llegó. La frase se interrumpía bruscamente como si alguien hubiera llamado a la puerta o como si el valor lo hubiera abandonado. Acaricié el papel con la punta de los dedos. Era un testimonio de amor y cobardía, a la vez un silencio que me había condenado a mí para salvar a otros. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso junto a la foto. Mi mente giraba. ¿Mostrar la evidencia a Arturo enfrentar a Encarnación de inmediato? No. La imagen de ella riendo en la notaría celebrando mi humillación me devolvió la dignidad herida. El silencio podía ser mi fuerza. Esta vez sería yo quien esperara quien midiera el golpe exacto. La fotografía era un arma, la carta una llave que abría puertas cerradas. No las malgastaría en un arranque. De vuelta en casa, escondí el sobre en un compartimento secreto de mi armario, detrás de las sábanas de lino que solo usaba en fiestas. Cerré la puerta con gesto seco. El eco de la traición me ardía en las entrañas, pero ya no era solo dolor, era poder contenido. La soledad era mi escudo, el silencio mi espada. Aquella fotografía ardía en mi mente, pero la carta inconclusa me obligaba a callar, aún no era el momento de desatar la tormenta. Entré en la casa de Arturo con paso medido, llevando conmigo la calma tensa que había cultivado toda la semana. El barrio entero parecía saber de la comida familiar, como si cada domingo fuera un ritual en el que yo, la madre, debía ocupar un lugar que ahora se tambaleaba. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Llevaba en el corazón la fotografía escondida y la carta inacabada de Leandro, pero también la certeza de que todavía no había llegado el momento de mostrar mis cartas. Me recibieron con gestos educados. Arturo sonrió algo nervioso y me besó en la mejilla. Encarnación apareció detrás de él impecable en un vestido claro, con esa sonrisa que siempre escondía más filo que dulzura.
Había platos preparados sobre la mesa del comedor olor a asado y vino recién descorchado. Yo me senté sin prisa dejando que mi silencio llenara los huecos que nadie se atrevía a nombrar. «Qué suerte», dijo Encarnación, con una voz melosa que atravesó la sala, «que la empresa esté ahora en manos jóvenes y no en reliquias del pasado». El comentario flotó entre los invitados como un dardo invisible. Algunos rieron tímidamente, otros bajaron la vista hacia sus copas. Sentí el golpe seco en el pecho no por lo dicho, sino por lo que significaba mi vida, mis sacrificios, todo reducido a una palabra cruel. Me limité a clavar la mirada en la mesa, los dedos apretados sobre la servilleta. Recordé la fotografía guardada en mi armario, Encarnación joven y arrogante, en un hotel que no debía. Recordé también la carta de Leandro, sus frases cortadas, su deseo de proteger a Arturo a toda costa. Las imágenes se mezclaban en mi mente como brasas encendidas que me pedían gritar. Pero no lo hice. El silencio se convirtió en mi escudo. Durante unos segundos el comedor se sumió en un murmullo incómodo. Yo respiré despacio. Me erguí en la silla y alcé la copa de vino. Con voz firme, serena, dejé caer mis palabras. Hay verdades que tarde o temprano salen a la luz, y cuando lo hacen, ni el mejor disfraz puede ocultarlas. El aire se congeló. Arturo me miró desconcertado, intentando descifrar el sentido de mi frase. Encarnación, en cambio, palideció. Sus labios aún sonreían, pero sus ojos la delataron. Comprendía que yo sabía algo. Se acomodó en la silla fingiendo indiferencia, pero la tensión en sus manos era evidente. Nadie comentó nada. El eco de mis palabras quedó suspendido como una campana que resonaba en cada rincón del comedor. Los demás comensales bajaron la mirada incómodos mientras Encarnación se apresuraba a cambiar de tema con una sonrisa forzada. Yo no aparté mis ojos de los suyos. Quería que entendiera que aquel silencio mío estaba cargado de un mensaje. No había olvidado nada, y no pensaba callar eternamente. Con la misma calma con la que había llegado, dejé la servilleta doblada sobre la mesa y me levanté. Nadie se atrevió a detenerme. Caminé hacia la puerta con dignidad, el corazón latiendo fuerte pero sereno. Al salir pensé para mis adentros, el eco de la verdad ya empezó a resonar, y no pienso callarlo por mucho tiempo más. El silencio de la casa era espeso, como si las paredes hubieran absorbido cada palabra de la comida familiar 2 días atrás. Me senté en el sillón del salón con el cuadro apoyado contra la pared. Ese maldito marco que al principio había sido símbolo de humillación se había transformado en mi estandarte secreto. Allí dentro latía una verdad que aún no estaba lista para ser mostrada, pero cuya sola existencia me daba fuerzas. Recordé la risa contenida de Encarnación, su veneno, disfrazado de cortesía. Apreté los labios y me prometí que no volvería a ceder ni un solo centímetro de mi dignidad. El teléfono sonó y vi el nombre de mi hijo en la pantalla. Dudé un segundo, pero contesté. Su voz salió cargada de reproche, casi como un eco de las palabras de ella. «Mamá, me dejaste en ridículo delante de todos. ¿No crees que ya es hora de dar un paso atrás y dejar que los jóvenes llevemos las riendas?» Sentí cómo me ardía el pecho. Reconocí de inmediato la influencia de Encarnación. Arturo nunca había hablado así. Aquellas frases no eran suyas. Eran prestadas envenenadas. Tomé aire y respondí con calma gélida. «He dado demasiado para que ahora me digas que sobro. Fui yo quien sostuvo esta familia cuando tu padre se vino abajo, cuando la empresa no valía ni la mitad de lo que es hoy. Si crees que soy una reliquia, recuerda que las reliquias sobreviven siglos mientras lo nuevo se oxida en un instante». Hubo un silencio pesado al otro lado. Podía imaginar a mi hijo con la mandíbula apretada, incapaz de contradecir una verdad que conocía demasiado bien.
Colgó sin despedirse. No pasó ni una hora antes de que escuchara el timbre. Arturo estaba en la puerta con el ceño fruncido y la voz dura. «No tienes derecho a provocar a Encarnación», dijo apenas entrar. «Ella solo quiere lo mejor para la familia, pero tú te empeñas en desestabilizarlo todo». Lo miré directamente a los ojos sin pestañear. «¿Provocar?», repliqué. Solo respondí a su burla. Si tanto miedo tienen a la verdad, tal vez sea porque hay cosas que ocultar. Él parpadeó confuso, como si mis palabras hubieran abierto una rendija que prefería mantener cerrada. Fue Tikfe. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso. Caminé hasta la cómoda del salón y tomé un sobre cerrado. No era el que contenía la fotografía y la carta, pero él no lo sabía. Lo sostuve con firmeza delante de él. «¿Qué es eso?», preguntó visiblemente inquieto. «Cuando llegue el momento», respondí con voz serena. «Lo sabrás». No añadí nada más. Su respiración se volvió irregular, y aunque intentó mantener el gesto de autoridad, vi el miedo instalarse en sus ojos. Comprendió que había una parte de la historia que desconocía y que yo tenía la llave. Finalmente dio un paso atrás, derrotado por la duda. «No puedes seguir así, mamá», murmuró antes de girarse hacia la puerta y marcharse con un portazo. El silencio volvió a ocupar la casa, pero esta vez no era opresivo. Era mi aliado. Me senté de nuevo frente al cuadro y pensé, la fuerza del silencio no está en callar, sino en saber cuándo hablar. Arturo se había ido irritado, pero su mente ya no descansaría tranquila. Y yo había marcado la primera frontera. No era la madre dócil que podían arrinconar, sino la mujer que guardaba secretos capaces de tambalear sus certezas. Esa noche apenas dormí. Sabía que mi advertencia no quedaría sin respuesta. Encarnación, con su ambición insaciable, no soportaría la idea de que yo guardara algo que pudiera ponerla en peligro. El juego había comenzado y yo estaba lista para jugarlo en silencio. La mañana amaneció gris sobre Madrid, como si las nubes hubieran decidido reflejar la inquietud que yo llevaba dentro. Apenas había pegado ojo después de la visita de Arturo. Al abrir la ventana, un murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con las palabras que aún resonaban en mi cabeza: dar un paso atrás. No era él quien hablaba. Era la voz de Encarnación puesta en su boca. Mientras preparaba un café, sonó el teléfono. Una vecina me advirtió que Encarnación andaba diciendo que yo había perdido claridad mental, que inventaba historias sobre el testamento de Leandro. El rumor no me sorprendió, pero sí el veneno calculado. Ya no bastaba con humillarme, ahora quería tacharme de loca. Al mediodía recibí una invitación cordial para un almuerzo en casa de unos conocidos comunes. Sabía que detrás de esa cortesía estaba Encarnación, moviendo los hilos para dejarme en evidencia. Fui igual no por ingenuidad, sino porque cada batalla había que elegirla con cuidado. La mesa estaba puesta con esmero, vinos caros, platos bien dispuestos. Encarnación ocupaba el centro radiante como una reina. Con voz melosa comentó: «Es curioso cómo algunas personas insisten en malinterpretar la voluntad de los muertos, como si un cuadro viejo pudiera esconder secretos». Las risas suaves de los invitados me atravesaron. Yo bajé la vista a mi copa sintiendo la indignación subir, pero contuve la réplica. El silencio era mi aliado. Dejarla hablar era exponer su propio veneno. En medio de la sobremesa, mientras Encarnación seguía con sus insinuaciones, una amiga de confianza se acercó discretamente a mí y me deslizó un sobre. «Guárdalo». No aquí, me susurró. Al llegar a casa lo abrí. Era una factura de hotel, una suite matrimonial, a nombre de Encarnación, fechada en los mismos días en que Leandro decía estar de viaje por negocios. El detalle coincidía con el reloj que aparecía en la foto que aún escondía en mi armario.
Sentí un nudo en el estómago, mezcla de asco y claridad. La traición tenía nombres, fechas y pruebas. Por la tarde marqué el número de Trinidad Abarca, el abogado que había trabajado con la familia durante décadas. Su voz sonó cansada, evasiva. Cuando le mencioné las irregularidades, guardó silencio largo. Finalmente, admitió con cautela: me pidieron redactar documentos que la dejaban a usted en desventaja, señora Roldán. He tenido presiones. No puedo enfrentarme a ellos directamente, pero... tenga cuidado. Colgué con las manos temblorosas, no de miedo, sino de confirmación. No era una sospecha, era un complot. Guardé la factura del hotel junto con la carta inconclusa y la fotografía en el mismo cajón del armario, bajo llave. Puse también una nota con las palabras de Trinidad, escrita con mi propia letra para no olvidar su vacilación. Cerré el cajón y apoyé la mano sobre la madera como si tocara un altar secreto. Mi silencio se volvía más pesado, pero también más fuerte. Cada mentira que acumulaba me regalaba una prueba más. Al caer la noche me senté sola en el salón. Miré el cuadro apoyado contra la pared y murmuré: piensan que me han acorralado. Pero cada mentira deja un rastro y yo ya lo sigo. La invitación llegó con flores y un tono azucarado que no engañaba a nadie. Cena íntima para si hablar con calma, escribió Encarnación en un mensaje que repetía la palabra paz, como si fuera un mantel nuevo que tapara las manchas antiguas. Acepté sin responder nada más. Aprendí hace tiempo que el cazador se cansa cuando la presa no corre. Esa tarde me vestí con sobriedad negro y perlas pequeñas, y antes de salir, deslicé en el bolso una libreta donde llevaba con letra clara fechas, nombres y lugares. El silencio necesita orden. La casa de Arturo olía a perfume caro y a horno reciente. Encarnación me recibió con 2 besos medidos y un «qué guapa estás», que sonó edosta advertencia. Los familiares se acomodaron con una obediencia que me dolió. Por Arturo ya no era anfitrión, era satélite. Me sentaron frente a Sat Encarnación. Las copas tintinearon. Alguien habló del tráfico, otro del fútbol. Cuando el primer plato se retiró, Encarnación sacó de una carpeta una hoja con sello y una sonrisa para las fotos. Para evitar malentendidos anunció un adendum que doña Soledad firmó, reconociendo que la empresa debía quedar en manos jóvenes. El murmullo se extendió como humo. Noté varias miradas buscando mis ojos, esperando súplica o grito. No di ninguno. Pedí la hoja con la misma serenidad con que uno pide la sal. Leí despacio como quien acompasa la respiración antes de una incisión. El papel imitaba bien timbre notarial, palabras solemnes, una rúbrica al final. Lo miré una segunda vez y después levanté la vista. Esa no es mi firma. Mi voz baja y limpia cortó las conversaciones laterales. Dejé el folio sobre la mesa lejos de mis manos como si quemara. Nadie habló. El aire se tensó. Encarnación pestañeó sorprendida por lo poco que había tardado el castillo en mostrar su cartón. Soledad, intervino Arturo nervioso. ¿Tú dijiste? Dije que no iba a querer discutir, lo interrumpí. Y lo mantengo. Encarnación, herida en el orgullo, cambió de registro. La dulzura se volvió a cero. Es comprensible que a cierta edad los recuerdos confundan. Nadie cuestiona su entrega, pero el futuro exige decisiones y generosidad. Las palabras edad y generosidad se clavaron como alfileres. Varias cabezas asintieron por inercia. Otras bajaron la vista. Arturo respiró hondo, intentando complacer a ambos bandos y no perteneciendo ya a ninguno. Mamá Encarnación solo quiere que todo sea claro. No hagamos esto más difícil. El ruido subió de golpe, sillas, cubiertos, tos fingida.
Encarnación aprovechó la corriente. Lo que no es justo, apretó, es que ahora por rencor se intente manchar nuestra reputación. La empresa necesita liderazgo, no fantasmas. La palabra fantasmas me hizo pensar en el sobre guardado en mi armario. Fotografía, carta y factura. No eran ectoplasmas, eran objetos. Yo respiré, conté 3 y me puse en pie. Tomé mi copa con firmeza para que no temblara el cristal y hablé para todos sin elevar la voz. No me defenderé con palabras. El tiempo hará lo suyo. Y cuando hable, no necesitará gritar. El tintineo del vino contra el borde fue la única respuesta audible. En los ojos de Encarnación vi por primera vez un cálculo mal hecho. Había adelantado la jugada sin revisar el tablero. Arturo intentó recomponer el cuadro con frases rotas. No es para tanto. Podemos hablar luego, mamá, por favor. Yo le sostuve la mirada con cariño antiguo y cansado. No era Azael a quien debía convencer. Deslicé el adendum por la mesa hasta dejarlo delante de Encarnación. Guárdalo bien, le dije. ¿Por qué lo vas a necesitar cuando te pregunten quién lo hizo? No añadí nombres. No ofrecí pruebas. No negué ni afirmé más. Mi silencio ocupó mi silla como una invitada más incómoda y perseverante. Me puse el abrigo sin apuro. Nadie se movió para ayudarme. La parálisis del desconcierto es una forma de respeto torpe. En la entrada Arturo dio un paso hacia mí. «Mamá». «Cuídate, hijo», respondí, y el hijo me salió limpio sin ironía. «Cuida también lo que crees saber». Abrí la puerta. Detrás quedaron los platos a medio comer, las servilletas arrugadas como banderas al final de la batalla, y un documento falso al que le empezaban a crecer preguntas. Bajé las escaleras en silencio. Preferí no esperar al ascensor. En cada descansillo repetí mentalmente mi plan. Mañana organizaría las copias, revisaría sellos y firmas con lupa, llamaría a quien corresponde y elegiría yo el campo de la próxima partida. En la calle el aire nocturno me devolvió la sangre a su sitio. Un taxi pasó rápido. No lo paré. Quería caminar con mi silencio a la derecha y mi dignidad a la izquierda como 2 escoltas que por fin se reconocen. Cuando llegué al portal de mi casa miré el bolso donde la libreta dormía paciente. No necesitaba triunfos teatrales. Necesitaba exactitud. Abrí, subí, y antes de encender la luz, supe que el movimiento ya había cambiado de lado. El eco de mi calma se quedaría en aquella cena como un plato frío que nadie se atrevía a retirar. Cerré su puerta detrás de mí, pero el eco de mi silencio se quedó dentro, inquietándolos más que cualquier palabra mía podría hacerlo. El sábado por la tarde crucé el jardín de su casa como quien entra en un teatro, donde ya han repartido los papeles. Encarnación había convocado a la familia para reconciliarnos, y el comedor lucía como una sala de juntas, una carpeta rígida en el centro, vasos de agua, en lugar de jarras de vino, sillas alineadas con excesiva geometría. Me senté sin quitarme el abrigo. Preferí conservar el amparo de la lana y del silencio. Arturo evitó mi mirada. A su derecha, Encarnación sonreía con dientes de porcelana. Al cabo de unos minutos llegaron primos y cuñados que hacía tiempo no veía. El murmullo flotaba a baja altura, denso como antes de una tormenta seca. Encarnación tocó la carpeta con la yema de los dedos ceremoniosa. «Gracias por venir. Quiero dejar todo claro», dijo. «La empresa necesita estabilidad, y para eso». Abrió la carpeta. «Conviene ordenar de una vez los papeles». Repartió fotocopias como invitaciones a una boda, a la que yo no estaba convocada. En la primera página aparecía un encabezado notarial, y más abajo mi nombre seguido de una renuncia irrevocable a cualquier vínculo simbólico o material con la empresa y con su patrimonio histórico.
Alguien carraspeó. Otra persona chasqueó la lengua. El adendum falso de la otra noche había crecido en pretensiones. «No queremos conflictos», añadió empapando cada sílaba en miel. «Solo confirmar lo que ya se habló». Me quedé callada. Releí despacio sin regalarles un gesto. Por dentro contaba el ritmo de mi pulso 4 tiempos para no ceder al temblor. El papel olía a prisa. «¿Vas a firmar, mamá?», preguntó Arturo con esa impaciencia insegura que tienen los hombres cuando la sala se les vuelve arena. «Voy a leer», respondí, «y a recordar». Guardé la copia. Abrí mi bolso como quien abre una ventana. Coloqué sobre la mesa el sobre amarillo que Leandro dejó en la caja de seguridad. Las conversaciones cayeron en picado. Saqué la fotografía y la empujé hacia el centro sin teatralidad, sin acusar a Nayo a nadie por nombre. El siseo colectivo fue un golpe de viento. Algunos reconocieron al instante la suite, la lámpara ovalada, el espejo alto. Y a ella reclinada, riendo hacia una mano que no era la de mi hijo. Nadie respiró durante unos segundos. Encarnación palideció lo justo para que el carmín destacara más. No vine a humillar a nadie, dije. Vine a recordar que hay verdades que no necesitan actas. Nadie se atrevió a tocar la foto. Los cuñados se miraban entre sí como alumnos copiones el día del examen. Una tía murmuró: «Un Dios mío que no iba dirigido al cielo». Arturo se inclinó, leyó con los ojos y se echó hacia atrás como si la silla quemara. «Esto...» empezó, pero no encontró palabras. Entonces intervino Trinidad Abarca, el abogado más pequeño de lo que recordaba, con el nudo de la corbata apenas torcido. «Estaba allí», dijo para dar fe de la corrección de los papeles. Pero la fotografía le cambió el tono. Lo vi tragar saliva, ajustar las gafas, y por un instante fue simplemente un hombre cansado. «Señora Roldán». Me miró. «¿Yo?» Recibí instrucciones. Hubo presiones para preparar borradores que nunca debieron salir de mi despacho. Trinidad cortó. «Encarnación, con una sonrisa tensa, no exageres». Él no la miró. Se me sugirió, continuó ahora más firme, replicar firmas de referencia para agilizar trámites internos. Me negué a protocolizarlo. «Puedo declararlo si es necesario». El crujido no vino de la madera, sino de la familia. Un primo alzó la voz contra otro. Una cuñada dijo que si esto era verdad, todo cambiaba. Alguien exigió explicaciones ahora mismo. Otra pidió no convertirlo en espectáculo. Encarnación. Buscó a Arturo con la mirada como quien busca una cuerda. Él la esquivó. «Esto es una conspiración», soltó ella, alzando por fin el volumen. «Esa foto es antigua, no prueba nada». «Prueba», dije, «que la verdad no ha firmado con usted». Fue suficiente para que la sala se partiera. Hubo defensas torpes, acusaciones viejas, que aprovecharon la rendija, facturas morales de 20 años, se pasaron de mano en mano. Nadie sabía ya qué bando ocupaba. Cada frase golpeaba a alguien diferente. Yo no grité. Iba juntando los papeles que habían puesto delante de mí por orden, y los guardé en el bolso con la fotografía dentro del sobre. «Esto no es el final», dije en voz baja pero clara. «Es el principio de poner nombres donde otros han puesto sombras. La verdad no necesita mi voz, tiene su propio peso». Me levanté. Nadie intentó detenerme. Trinidad evitó mi mirada, quizá por pudor, quizá por alivio. Ambos sabíamos que su confesión le cambiaría el sueldo y el sueño durante meses. En el pasillo el espejo devolvió a una mujer que no sonreía y sin embargo había recuperado algo más que la postura. En la puerta, Arturo dijo mi nombre. No se acercó. Solo lo pronunció como si lo probara otra vez en la boca. Le respondí con una mano leve, de madre a hijo, no de rival a rival. No le debía explicaciones. Le debía ejemplo. Crucé el jardín con el mismo paso de entrada, pero más ligera de respiración.
Detrás quedaron voces fragmentadas, mandatos sin dueño, la herida de un clan que había confundido unidad con silencio. El aire cortaba. Abrí y cerré el bolso para comprobar, por pura disciplina, que todo seguía en su sitio. Carta, foto, factura, la nota manuscrita, mi libreta. La guerra no se gana en una sala, me dije. Se sobrevive con método. Un coche arrancó en la calle. Una vecina paseó a su perro sin detenerse. La ciudad ignoraba nuestro pequeño terremoto. Eso me dio paz. Bajé los escalones de la entrada contando otra vez 4 tiempos, como mi pulso cuando leo, cuando espero, cuando decido. Al salir al aire frío de la noche comprendí que ganar una batalla no era lo mismo que sobrevivir a la guerra. El silencio entró en mi piso como una visita con llave propia. 3 días después de la reunión, el teléfono permanecía mudo. La puerta no sonaba, y el timbre del ascensor me recordaba otras vidas, la de los domingos con niños, la de las cenas improvisadas, la de los mamá. Llego tarde. Preparé café sin prisa. Recogí las migas como quien barre recuerdos y me senté frente al cuadro envuelto que había vuelto a ocultar en el armario. El aire estaba quieto. No había mensajes de Arturo ni una palabra de Encarnación, ni siquiera un «¿Cómo estás?» de los que se envían por cumplir. El vacío tenía su propia acústica. Aprendí a escucharla sin miedo. A media tarde encendí la radio para acompañar la costura. Apagué enseguida demasiadas voces hablando a la vez. Dejé que la casa respirara sola. Cuando anocheció, una luz de la calle proyectó barrotes en la pared del pasillo. Me levanté para correr la cortina y sin querer pronuncié su nombre. Leandro. Lo dije como se nombran las cosas que aún sostienen. Después me serví un vaso de agua, le di la vuelta al móvil y acepté la idea de que ese día terminaría sin noticias. Era el precio de haber puesto la verdad sobre la mesa. La familia se repliega, hace cuentas, reparte culpas y ensaya el relato. Yo por primera vez en mucho tiempo no tenía que convencer a nadie de nada. La llamada llegó pasada la medianoche con ese timbre que corta la oscuridad. Contesté sin presentaciones. Del otro lado una voz metálica disfrazada susurró: «Deje las cosas como están. Ha hecho suficiente daño. Si continúa se arrepentirá». No pregunté quién era. El anonimato es también una firma. Escuché su respiración, un leve eco de pared desnuda, y la tentación de reírme pasó como una brisa breve. «No tengo nada que continuar», respondí. «La verdad camina sola». «Cállese», dijo. «Piense en su reputación». Colgué sin rabia. Me quedé mirando el reflejo del teléfono en el cristal de la ventana y pensé en Arturo. ¿Sabía de esta cobardía o la inspiraba a otros? La duda podría haberme abierto una zanja, pero elegí un puente, la presunción de que aún no se había perdido del todo. Respiré hondo, anoté la hora en mi libreta, 0107, y guardé el móvil en el cajón. El miedo, cuando llega tarde, se sienta y se aburre. A la mañana siguiente bajé al mercado con mi carrito de tela. Las flores estaban caras, las naranjas dulces. El pescadero me saludó con un gesto y evitó la charla. En la cola de la panadería 2 vecinas susurraban lo bastante alto como para ser oídas. Pobre Arturo con lo que habrá sufrido. Y ella exhibiendo esas cosas. Fingí no escuchar. Agradecí el pan con una sonrisa que no pedía complicidad y salí a la plaza. Comprendí entonces lo rápido que trabaja el rumor cuando encuentra voluntarios. Encarnación había empezado a zurcir su imagen con hilo prestado. Yo era, según parecía, la viuda rencorosa que no aceptaba el paso del tiempo. El guión siempre es sencillo cuando no exige pruebas. Cargada con bolsas me crucé con Pilar, la del tercero. Me sostuvo la mirada un segundo, dudó entre el abrazo y la distancia, y eligió un saludo frío. «Ánimo»,
Soledad dijo: «Todo se arreglará. Las cosas correctas no se arreglan». Contesté: «Se ordenan». No insistió, yo tampoco. A veces el cariño teme mancharse y se queda en el marco de la puerta. El domingo después de misa el grupo de voluntarias organizaba el café en el atrio. Me acerqué con mi bandeja de magdalenas como siempre. Una señora a la que había ayudado con su nieta me sonrió por compromiso. Otra, con demasiadas pulseras, murmuró: «Quien traiciona a los suyos traiciona a cualquiera». No pedí nombres. El comentario no necesitaba autor para cumplir su función. Dejé la bandeja sobre la mesa y di un paso atrás. Sentí cómo me retiraban un retal de pertenencia tan despacio como para que pareciera accidental. Alguien dijo que no era lugar para temas personales. Alguien más añadió que las fotos esas cosas, y lo dejó en suspenso como si el pudor fuera patrimonio de los hipócritas. La humillación se me quedó en el pecho redonda. Pero no lloré. Me obligué a mirar a cada una como lo que eran mujeres atrapadas en su propia necesidad de estar del lado correcto, aunque ese lado cambiara de dueño con la velocidad de un cuchicheo. Volví a casa por calles menos transitadas. En el portal, el espejo del ascensor me devolvió una cara más firme de lo que me sentía. Subí despacio. Dejé las llaves en el cuenco, el abrigo en la silla, y me quedé de pie, plantada en medio del salón, como quien mide una habitación nueva. Comprendí que decir la verdad no produce justicia inmediata. A veces solo ilumina y la gente cegada reacciona cerrando los ojos. También entendí que la reputación es una tela ajena. Cuando no te la prestan, conviene tejer la tuya. Puse agua a hervir, abrí la ventana. Dejé que entrara el ruido del mediodía y tracé un plan simple. Continuar recogiendo hilos, sostener la calma. No discutir en plazas públicas. Por la tarde ordené la carpeta con mis pruebas, la fotografía, la factura del hotel, la nota con cifras y letras, mi lista de fechas y aquella confesión de Trinidad que, sin ser documento, valía por 3. Añadí la hora de la llamada anónima y una descripción breve, voz grave, eco, impaciencia. No para denunciarla aún, sino para que no se borrara. La memoria también se archiva. El móvil vibró al anochecer. Era Arturo. No contesté de inmediato. Dejé que sonara y se callara. Enseguida llegó un mensaje corto. «Necesito tiempo». No pedía perdón, no ofrecía nada. Era, sin embargo, la primera frase suya que no llevaba el perfume de encarnación. «Tómalo», pensé. El tiempo no cura mentiras, pero las hace torpes. Antes de dormir abrí el balcón y miré la ciudad. Madrid seguía siendo Madrid, una moto impaciente, una pareja discutiendo por el postre, una televisión, a todo volumen, en el edificio de enfrente. La vida no se detiene por los dramas privados. Apenas reduce el paso para no tropezar con nosotros. Agradecí esa indiferencia civilizada. Me recordaba que yo era algo más que la madre de alguien y la viuda de otro. Era una mujer con un plan, con la paciencia como aliada y el silencio como herramienta. Cerré el cerrojo, apagué lámparas, dejé el té preparado para la mañana siguiente. En el pasillo apoyé la mano sobre el armario donde guardaba el cuadro y sonreí sin alegría. «No podrán vaciarme del todo», me dije. «Solo pueden hacer ruido alrededor». Me metí en la cama con la libreta en la mesilla y escribí la última línea del día. Seguir sin estridencias. Elegir el campo y el momento. Apagué. Cada mentira que propagaban se convertía en una cuerda que les apretaba el propio cuello. Llegué antes de la hora y me quedé un segundo en el umbral de la sala de juntas, respirando como antes de entrar a un quirófano. Cristal por todas partes, madera oscura, el zumbido de un aire acondicionado que no perdona. En la mesa, carpetas idénticas, bolígrafos alineados,
vasos con aguas hasta la mitad. Observé el orden de las sillas, Encarnación en cabecera. Arturo a su derecha, 2 consejeros independientes frente a mí, el secretario en una esquina como una máquina de registrar. Nadie me ofreció asiento. Lo tomé yo. Enderecé la espalda. No era una invitada, era la viuda del fundador y la memoria que ellos no podían falsificar. Encarnación inauguró la función con su voz de seda. «Agradezco que hayamos venido a clarificar», dijo y desplegó una cronología tan pulcra que olía a sal lejía. Me presentó como un problema emocional, una señora confundida por el duelo que había malinterpretado documentos. Repartió sonrisas tristes, miradas de paciencia. La empresa necesita estabilidad, concluyó. Yo la estoy dando. Tomé agua, tomé nota. Cada fecha dicha sin soporte, cada adjetivo que sustituía sin un dato. Vi cansancio en algunos rostros, ganas de una solución limpia, de pasar página aunque las letras estuvieran torcidas. No la interrumpí. El que habla sin pruebas cava su propio silencio. Pedí la palabra cuando terminó. No elevé la voz. Traigo documentos que deben quedar en acta. Trinidad. Abarca, más pálido que de costumbre, abrió su maletín y empezó a repartir un paquete con firma notarial, su declaración jurada, impresiones de correos minuta, de cambios cadena de custodia. El secretario levantó la cabeza por primera vez. Fui presionado, leyó Trinidad para preparar un anexo que excluía a la señora Roldán, sin su firma ni su presencia. Manifesté mis reparos. Persistieron. Un murmullo cruzó la mesa. Uno de los independientes carraspeó como si tragara una espina. Arturo bajó la mirada. Encarnación no. Saqué entonces mi carpeta. Coloqué la fotografía del hotel boca arriba sin dramatismo. Al lado la factura con fecha y habitación. Después los asientos del registro mercantil, que casualmente se movieron días más tarde. Hablé poco cifras, horas sellos. Señalé la supuesta conformidad mía en el anexo y la superpuse a mi firma real. La diferencia saltaba a la vista. Las fechas no conversan entre sí, dije. Y cuando las fechas no conversan, alguien miente. Nadie respiró. El secretario escribió sin levantar la vista. Encarnación sostuvo mi mirada lo justo para no parecer derrotada. En sus pupilas pasó un aleteo de cálculo. Uno de los consejeros, el más veterano, pidió la palabra. Propongo. Acuerdo suspensión cautelar de la señora Encarnación de todas sus funciones ejecutivas, investigación independiente sobre la documentación y restitución inmediata del acceso consultivo de la señora Roldán. Otro asintió. Un tercero pidió votar. Distribuyeron papeletas como en misa de difuntos. Contaron despacio. Hubo un empate a punto de cuajar y vi al independiente más joven dudar con el boli en el aire como quien recuerda una lección vieja, no firmar lo que no se quiere leer en su epitafio. Cambió de lado. Mayoría. ¿Encarnación? Sonrió sin dientes. Esto es un circo, dijo y recogió sus papeles con dedos firmes. Yo no respondí. La dignidad también sabe economizar palabras. El secretario leyó el acuerdo con la neutralidad de los notarios viejos. Arturo no me miró. Se miró las manos que no le obedecían. Alguien abrió una ventana y entró Castellana con su rumor de tráfico y urgencias. Por un momento, el mundo real irrumpió en aquella pecera. Agradecí a la mesa el respeto al registro, no a mí. No he venido a ganar nada, dije. He venido a enderezar lo que estaba torcido. Le pedí al secretario copias selladas de todo lo actuado y dejé constancia de que pondría mis documentos a disposición de la investigación sin filtros. Guardé la fotografía, la factura, los correos y el testimonio de Trinidad, que temblaba menos ahora que al principio. Me levanté sin prisa. Miré a Encarnación por última vez. Las cifras no tienen miedo. No esperé respuesta. Los números tampoco dialogan con los disfraces.
En el pasillo me alcanzó el consejero veterano. «Ha sido contundente. Ha sido exacto», corregí. Prefería la precisión a la épica. Afuera la luz de la mañana rebotaba en los cristales de Castellana, como si Madrid indiferente siguiera enseñando a vivir a los que se creen dueños de todo. Guardé el sobre dentro del bolso, el bolso cerca del cuerpo, el cuerpo erguido. No pensaba celebrar. La victoria mal digerida se convierte en vanidad, y la vanidad siempre firma lo que no debe. Al llegar al ascensor me permití un respiro hondo. El espejo devolvió a una mujer de 67 años que había aprendido a querer hablar solo cuando había algo que decir. Sonó el móvil un número desconocido. Lo dejé vibrar hasta morir. Hoy la prisa le pertenecía a otros. Cruzando el vestíbulo recordé a Leandro poniendo las primeras placas en la entrada de la empresa, orgulloso y discreto como eran sus triunfos. Pensé en Arturo, en su miedo, y en el hilo del que aún podía tirar para volver a sí mismo. No rezaba por una reconciliación, rezaba por lucidez. Empujé la puerta giratoria y el frío de la calle me limpió la cara. El poder no cambió de manos con aplausos, sino con un trazo de bolígrafo. El trabajo real, curar lo que rompieron, empezó cuando las puertas se cerraron detrás de mí. El timbre sonó a media tarde cuando el sol ya no calentaba, pero aún dibujaba rectángulos de luz sobre el parquet. Abrí sin preguntar por el interfono. Había aprendido que algunas puertas solo se abren una vez. Arturo estaba solo en el rellano, ojeras marcadas, la corbata en el bolsillo, el abrigo sin abrochar. No traía flores ni pretextos. Le hice un gesto para que pasara. El piso olía a café recién hecho y a cera de muebles. Puse 2 tazas en la mesa baja del salón, dejando entre nosotros el mismo espacio que la costumbre había ensanchado durante años. Nos sentamos sin rozarnos como 2 náufragos que se reconocen por fin en la misma isla. Tardó en hablar. Los silencios, cuando son verdaderos, pesan más que cualquier discurso. «He venido sin ella», dijo por fin, como si ese detalle fuera una contraseña. Asentí. «Lo he visto todo, madre. Lo de hoy, el acta, los correos, la factura». Su voz se quebró en factura, quizá porque la limpieza de las cifras no permite esconderse. Me preguntó si quería azúcar. Le dije que no, que a estas alturas prefería el café amargo. Sonrió fugazmente, un gesto que había sido de niño y que la edad no le derrumbó del todo. No vine a consolarlo. Puse las palmas alrededor de la taza para que el calor me ordenara las ideas. «Vamos a nombrar las cosas», propuse. «¿Cuándo elegiste la paz por encima de la verdad?» Tragó saliva. Contó fechas que yo ya conocía, la reunión en la que aceptó simplificar firmas, el día que le permitieron pensar que la empresa sería más ágil sin mí, la noche en que Encarnación le susurró que yo necesitaba descansar. Mientras hablaba, supe que no hacía falta interrogarlo con dureza. Bastaba con preguntarle por los momentos en que miró a otro lado. La vergüenza cuando llega no necesita testigos. Yo quería evitar un conflicto, dijo. Quería que todo siguiera funcionando. Elegiste que yo fuera el precio. Respondí sin elevar el tono. No fue un reproche, fue una balanza. Hice lo que no hice en la sala de juntas, hablé de mí sin épica. Le recordé los años de facturas pagadas a deshora, las nóminas salvadas con un collar empeñado, las veces que sostuve a su padre cuando la salud se le iba como arena. Evité palabras grandes. Enumeré hechos. No para cobrarle, sino para poner el suelo. Arturo fue bajando los hombros a medida que las fechas encontraban su sitio. «Perdóname», murmuró. No lo abracé. A los adultos se les perdona con condiciones si la sangre no quiere convertirse en costumbre. «Escúchame bien», dije y saqué de una carpeta un folio con 4 líneas, la tinta aún fresca.
Si vamos a construir algo, será sobre esto. 1. Cooperación total con la auditoría interna. 2. Retractación por escrito en el chat de la familia sin eufemismos. 3. Transparencia con el consejo sobre cualquier conocimiento previo. 4. No interferir si los pasos legales avanzan. Ni llamadas, ni mensajeros, ni medias tintas. Leyó despacio como quien pronuncia una oración que no entiende del todo. «Puedo hacerlo», dijo. No sonó heroico. Sonó humano. Se inclinó hacia el bolsillo de la cartera y sacó una foto doblada y gastada. Éramos los 3 en el retiro un domingo cualquiera. Leandro con la camisa remangada, él con las rodillas peladas, yo con un vestido barato y la cara llena de futuro. «La llevo siempre», confesó. Cuando me pierdo la miro. Yo también la miré. A veces la memoria es el único mapa. «¿Harás lentejas el domingo?», preguntó casi en voz baja. «Como antes». Sonreí, y esa vez sí fue un puente. «Las lentejas necesitan fuego lento», respondí. «La confianza también». Se hizo un silencio menos agresivo, de esos que ya no atacan sino que curan. Le di entonces otra cosa, una cronología impresa con las piezas que yo misma había montado. «Para que no te vuelvas a perder», dije. No era un arma. Era un faro. Hablamos de logística del comité, de cómo informar a los tíos sin que el rumor nos engullera. Hablamos también de límites que no volvería a permitir, que me llamaran reliquia en mi cara, que no aceptaría visitas envenenadas, ni cenas trampa, disfrazadas de reconciliación. Me escuchó sin discutir. Las mejores conversaciones caben en pocas páginas. Cuando se levantó para irse, lo acompañé hasta la puerta. En el umbral no hubo declaraciones solemnes. Me sostuvo la mirada limpio, sin defensa ni excusas. Nos despedimos con un beso breve en la mejilla, el más raro de todos, el de los adultos que han atravesado un incendio y aún conservan piel. Cerré y apoyé la frente en la madera. No lloré. Guardé la foto del retiro en el primer cajón junto a las llaves, como quien guarda una promesa que no depende solo de uno. El teléfono vibró sobre la consola del pasillo. «Número oficial». Abrí el mensaje. El juzgado citaba a Encarnación para una primera comparecencia. No sentí euforia. Sentí peso. La justicia cuando llega es un traje que hay que saber llevar. Me fui a la cocina y lavé las tazas. El agua caliente me devolvió a la exactitud, platos, paños, orden. Preparé una carpeta con el acta del consejo, la declaración de Trinidad, la factura, la fotografía y una breve nota mía con fechas y referencias cruzadas. Dejé todo listo sobre la mesa junto al bolso y un abrigo oscuro. Antes de acostarme abrí el balcón y dejé entrar el rumor de la ciudad. Madrid tenía esa manera suya de arrullar a los que no duermen, autobuses tardíos, pasos algún vecino que regresa. Pensé en Leandro no como mártir, sino como hombre que se equivocó en su silencio. Pensé en mí, en el mío, que por fin había aprendido ese acento a hablar sin gritar. Pensé en Arturo, en las lentejas del domingo, en el chat de la familia, esperando una frase honesta. Y pensé en ella, en la cita que ya no era amenaza, sino cita con la verdad, por fin sentada a la mesa. Apagué las luces y me tumbé boca arriba. No recé por victoria, recé por claridad, que cada cual cargara con su firma, con su palabra, con su elección. El amanecer me encontraría de pie no por orgullo, sino por higiene. El dolor ya no gobernaba, gobernaba el orden. La citación no sonaba a triunfo, sonaba a responsabilidad. Al alba la enfrentaría con el mismo silencio que por fin había aprendido a ser sin hablar. Llegué temprano a los juzgados. El mármol estaba frío como una frase antes de pronunciarse. El pasillo olía a papel y a café barato. Trinidad repasó conmigo la carpeta, fotografía, factura del hotel, declaración jurada, acta del consejo, la cronología que preparé en casa con fechas y firmas. No hablamos de victoria. Solo orden.
dije. Él asintió como quien encaja una pieza que faltaba. Respiré hondo, la verdad pesa, pero camina. En sala la luz era blanca y sin indulgencias. La funcionaria tomó nota. El magistrado pidió brevedad. Del lado de Encarnación, su abogado evitó mirarme. Trinidad expuso sin adornos el addendum. Sin mi firma, la presión indebida, el voto del consejo y la suspensión cautelar. Cuando se incorporó a la causa, la cadena de custodia de los documentos, la secretaria alzó la vista. Ese gesto mínimo me confirmó que la música le había cambiado. El magistrado dictó medidas provisionales, orden de cese y desistimiento, para Encarnación, restitución temporal de mis accesos y un calendario de rectificación formal hasta el juicio. No hice ningún gesto. Aprendí que en la sala de justicia la dignidad entra de puntillas. Salimos al aire frío de la mañana. Madrid parecía haber adelantado la primavera por unas horas. En el Paseo de la Castellana, la sede de la empresa nos recibió con ese brillo que siempre intimida más a los culpables que a los inocentes. El Consejo emitió una circular, se restablecía mi condición asesora y se aclaraba la nulidad del documento fraudulento. Ni adjetivos ni ademanes, solo fechas, firmas, sello. Pedí que la nota pública fuese sobria y sin nombres. No necesitaba exhibiciones. Al volver al barrio, el portero me saludó con un buenos días, doña Soledad, que no sonó a trámite, sino a reparación. En el mercado las miradas ya no se afilaban tanto. La verdad, cuando se imprime, baja la voz de los rumores. Por la tarde Arturo llamó para subir con el cuadro. Lo traía rentelado, la trasera limpia, el craft nuevo y discreto. Lo colocamos sobre el caballete del estudio. Detrás guardé una copia de la resolución judicial y la primera foto del equipo que levantó la empresa, mujeres y hombres, con manos de taller y ojos de lunes. Así quedará entero, dije. Arturo asintió. Durante un instante el lienzo dejó de ser botín y volvió a ser memoria. El domingo cociné lentejas. Llegó temprano, mangas remangadas, ese pudor de quien reaprende a estar en casa sin pedir permiso. Comimos sin prisa. Me contó que ya había escrito en el chat de la familia una rectificación clara sin peros. Acordamos que colaboraría con la auditoría y que si el proceso legal avanzaba guardaría silencio, donde el silencio protege. No brindamos. El guiso burbujeó lo justo. La confianza también necesita fuego lento. Esa semana entró en taller otra parte de mi vida, el barrio, las misas, los saludos. Fui a San Jerónimo un martes cualquiera. Me senté donde quise, sin tarjetas ni bancos reservados. Nadie intentó moverme. Encendí una vela por los que se quedaron a mitad de frase, Leandro entre ellos. No recé para que volvieran los que se fueron. Recé para que no se borrara a quien permanece. El viernes colgué el cuadro en el estudio. A la derecha el ventanal. Abajo la mesa con mi carpeta ya más delgada. Llamé a Trinidad para agradecerle el tono y la decencia. «Esto no es el final», dijo. «Lo sé», respondí. «Por eso es bueno». Cerré las persianas a medias, la luz tamizada. Hace justicia con las cosas. El sábado fui al retiro. El sol de invierno me encontró un banco. Saqué del bolso la foto pequeña de los tres y la dejé un segundo sobre la falda. Leandro me miraba desde un tiempo donde aún no sabíamos el precio de callar. «Mantengo en pie la casa del nombre», le dije por dentro. No esperaba respuesta. A veces el consuelo es solo comprobar que una puerta, la propia, sigue abriendo hacia adentro. De regreso a casa preparé la mesa de 2 mantel lavado, pan cortado, agua fresca. No sabía si Arturo aparecería esa noche o a la siguiente. Igual dejé puestos los cubiertos. No por nostalgia, por costumbre de matriarca que no abdica, pero tampoco obliga. En la estantería entre manuales de contabilidad y recetarios viejos,
Guardé la carpeta con la documentación ya sellada. Si alguien me preguntara qué gané, diría que nada que se pueda exhibir en un escaparate. Gané exactitud. Me devolví el lugar, no el trono. El honor familiar no es una medalla. Es una mesa que se mantiene limpia para quien desea sentarse sin mentir. Antes de dormir abrí el cuadro de par en par con la mirada. Vi el taller del inicio, el primer pedido, el primer error. Vi también la sombra de las trampas que casi nos parten. No sentí rencor. Sentí un tipo de alivio que no hace ruido el del piso cuando deja de crujir. Apagué las luces y escuché el latido discreto de la ciudad. Madrid sabe acompañar a los que resisten sin espectáculo. No gané gritando. Resistí y me preparé. Y cuando llegó el momento hablé. Lo demás fue el trabajo silencioso de poner la mesa para quienes quisieran volver a casa. Como madre y matriarca he aprendido que el honor familiar no se grita, se cuida con verdad, calma y una mesa puesta. Las tradiciones no son vitrinas. Son manos que sirven lentejas un domingo y palabras que no hieren en las fiestas familiares. El silencio también puede ser coraje cuando prepara justicia sin odio. ¿Te has sentido alguna vez borrada de tu propia historia? ¿Qué costumbre de tu casa te sostuvo en días duros? ¿Qué verdad necesitas decir con respeto para recuperar tu lugar? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un comentario con un 1 o cuéntanos desde dónde nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Gracias por escuchar. Sigamos tejiendo memoria contra el olvido.